Muy pero muy buenos días, le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este devocional, mi estimado oyente, la propuesta es que al buscar primeramente el reino de Dios, se nos van a ir añadiendo grandes bendiciones. En este pasaje Jesús habla sobre diversas enseñanzas para vivir una vida justa y piadosa ante Dios. Jesús enfatiza la importancia de buscar el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas, asegurando que Dios proveerá todo lo que necesitamos si seguimos sus mandamientos. Aquí hay una declaración clave, mi estimado oyente, acerca de la importancia de poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Jesús nos ofrece grandes bendiciones y nos enseña que nuestra prioridad número uno debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios significa anhelar y buscar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Buscar la justicia de Dios significa vivir una vida que refleje los valores y principios de Dios. Mi estimado oyente, nuestra vida no se trata simplemente de buscar la felicidad o el éxito personal, sino de buscar una relación más profunda, más íntima, más en comunión con Dios y significativa con el Creador. Nos recuerda que debemos buscar a Dios y su justicia por encima de todas las demás cosas. Y que si hacemos eso, Dios nos proveerá todas las demás cosas que necesitamos. La verdad es que muchas veces ponemos nuestros deseos egoístas por encima de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos enfocamos tanto en nuestros propios objetivos y metas que olvidamos buscar el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, al poner a Dios primero y buscar su voluntad antes que la nuestra, podemos encontrar la verdadera felicidad y satisfacción que anhelamos. Debemos buscar a Dios y su justicia, mi estimado oyente, en todo lo que hacemos. Esto significa hacer que nuestras decisiones y acciones estén alineadas con los valores y los principios de Dios. Debemos orar, leer la Biblia y buscar la guía del Espíritu Santo para nuestras decisiones diarias. Nuestra prioridad debe ser buscar el reino de Dios y su justicia, mi estimado oyente, y al hacerlo Dios providenciará todo lo que necesitamos. Vivir para Dios no es solo un camino hacia la felicidad y el éxito, sino que es también la manera de encontrar significado y propósito en nuestra vida. Jesús dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios en su Sermón del Monte. Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad para las cosas del mundo. Básicamente, esto significa que tenemos que buscar la salvación que es inherente en el reino de Dios, porque vale más que todas las riquezas del mundo, mi estimado oyente. ¿Significa esto que debemos descuidar los deberes cotidianos y lógicos que ayudan a mantener a nuestras vidas? Ciertamente no, pero para el cristiano debe haber una diferencia en nuestra actitud referente a ellas. Si cuidamos de los asuntos de Dios como una prioridad, buscando su salvación, viviendo en obediencia a Él y compartiendo las buenas nuevas del reino con otros, entonces Dios va a cuidar de nuestros asuntos como lo prometió, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si ese es el arreglo, ¿dónde queda la preocupación? Los creyentes que han aprendido realmente a poner en Dios su primer lugar podrán destacar en esta dinámica santa, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no quiere que estemos ansiosos y llenos de preocupación. Quiere que vivamos la vida de una manera diferente. No quiere que tomemos decisiones basadas en el miedo al futuro. Que la diferencia de nuestras vidas se establezca, mi estimado oyente, sobre las verdades eternas, sobre las verdades absolutas, en lugar de las cosas temporales de la tierra.
y las promesas huecas del hombre. Esta es una de las promesas de Dios que más escuchamos en predicaciones y ciertamente es muy alentadora y abarcadora, porque pues nos dice, y todas estas cosas os serán añadidas cuando nosotros buscamos a Dios y no tenemos que preocuparnos por otras cosas, porque estar en la presencia de Dios es lo mejor que nos puede pasar. También me parece que aquí está la clave para tener una vida victoriosa en Cristo y ser totalmente libres de preocupaciones, mi estimado oyente. Pero, ¿cuántos de nosotros entendemos realmente lo que significa esto? ¿Qué nos quiso decir Jesús con esto? Señor, cuando Jesús nos exhorta a no preocuparnos por las necesidades materiales como comida, vivienda y otras necesidades básicas, la forma en que describe estas necesidades y preocupaciones me hace entender que Jesús incluye toda necesidad posible que el ser humano pueda tener y no solo los materiales. Jesús nos conforta diciéndonos que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se lo digamos e incluso antes de que nosotros mismos nos demos cuenta, pues Él es omnisciente. ¿Cómo no nos va a suplir a nosotros todas las necesidades mucho más abundantemente que al resto de la creación? Y si sabemos que Dios mismo nos creó a nosotros y al universo, mi estimado oyente, entonces debemos saber que Él es más que suficiente para suplir todo lo que necesitamos. También podemos entender que Jesús nos invita a que dependamos totalmente de Él para las cosas y pongamos toda la confianza en Él, sabiendo que Él siempre quiere y siempre puede obrar en nuestro favor. Y en el Salmo 37 encontramos unas promesas firmes y que va conectadas con Mateo 6:33, Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. En el verso 34 nos dice: espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Claramente vemos que Dios nos exige total dependencia y confianza en Él. Esta es la única forma en que los que servimos a Dios podemos tener victoria y tener una vida exitosa tanto en los asuntos espirituales, mi estimado oyente, como en los seculares. De esta forma podemos vivir libre de toda preocupación, en fe, sabiendo que el Señor proveerá todas las cosas. Y en Mateo 6:33 Jesús nos muestra cómo alcanzar esta promesa de bendición, indicándonos que debemos cumplir con dos condiciones para que veamos la realización de todas estas cosas que nos van a ser añadidas. Estas son: buscar primeramente el reino de Dios y segundo, buscar su justicia. Ahora veremos individualmente qué significa cada una de estas condiciones y cómo lograrlas. Primero, Dios nos dice que busquemos lo que requiere un esfuerzo de parte nuestra. Y sabemos que todo aquel que busca, encuentra, como dice Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y si le pides al Señor que te muestre su reino y la justicia, y de verdad lo estás buscando, Él lo traerá a ti. Entonces, mi estimado oyente, el desafío en esta mañana es que podamos tener por sumo gozo de que todas las cosas os serán añadidas cuando buscamos primeramente el reino de Dios, cuando confiamos plenamente en Él, cuando depositamos nuestra mirada en Él, cuando tenemos intimidad y cuando le conocemos personalmente como nuestro Dios y Salvador. Entonces, mi estimado oyente, yo te animo para que puedas descansar en el Señor, para que busques primero, antes de hacer cualquier cosa, de dar cualquier paso, pregúntale a Dios, búscale, confía en Él, ten intimidad con Él. Entonces también es muy importante, mi estimado oyente, poder escuchar su palabra, poderle a través de la Biblia poder entender cuál es lo que son las cosas que Dios quiere para nosotros, mi estimado oyente, y cuáles son esas cosas que van a ser añadidas para mi vida y para tu vida. Entonces, en esta mañana yo te animo para que puedas entregar tu vida a Cristo,
como tu Señor y Salvador, y que Él sea el Señor de toda tu vida, que Él dirija tu vida y en todos tus pasos puedas confiar en Él, poner tu mirada confiadamente en Él. Que Dios te continúe bendiciendo y no olvides compartir nuestro mensaje y recuerda visitarnos en nuestro canal de YouTube por el devocional En Su Presencia por el pastor José Antonio Celis. Que Dios te continúe bendiciendo.